la euforia del momento, la sensación de final, de apocalipsis. Todo esto hizo posible que pudiéramos ver un destello de esperanza en el ser humano. Se aparcaron viejas rencillas, no era el momento de enfrentar viejos fantasmas del pasado. Muchos dejaron de centrarse tanto en sí mismos y empezaron a mirar al prójimo fijándose en sus necesidades. Otros se dieron cuenta que no hacía falta tanto para vivir. De repente, a pesar de tener armarios atestados de ropa, con un pijama y unas zapatillas de andar por casa era suficiente para pasar el día. Así que se propusieron abandonar el consumismo. Incluso hubo quienes sintieron que necesitaban buscar una trascendencia a esta vida, un alguien que les salvara en caso de tener que dejar este mundo. Todo esto, en algunos casos, fue únicamente fruto del momento de desesperanza e incertidumbre. Y volvimos a las andadas. Sí, la cabra tira al monte. No se tardó en regresar al egoísmo, la confrontación, el odio, el afán, el ¿y tú más? El ser humano olvida pronto, pero necesitamos recordar, sobre todo cuando se trata de lo esencial, lo que tiene capacidad de darnos vida. Cuéntanos algo que has aprendido durante el confinamiento y no quieres olvidar. No me quiero olvidar de los buenos momentos que dentro de la soledad, aparente soledad, he pasado con la familia y también con los amigos por medio de las redes sociales, que no habíamos utilizado tanto, con la familia que está aquí y con la que está afuera también. Y me ha encantado también el poder estar pensando en la realidad de la vida, ¿no? Que no es tan frívola como la presentan a veces o como la vemos. Y tenemos tiempo para pensar. Cuando yo era pequeñito, tenía 3 años, mi abuela, que era muy cariñosa, era un sol, me enseñó 2 cosas. Una fue su número de teléfono, para que no me olvidara si tenía algún problema. Y la otra fue el Salmo 23. Me enseñaba cada día un versículo y me daba un caramelo, si me lo sabía. Aún no se me han olvidado. Y nunca me ha fallado. Ni el apoyo de la familia cuando me ha hecho falta, ni el apoyo de Dios cuando he leído su palabra. Ha estado siempre ahí. Por eso nunca me gustaría que se me olvidara esto. Y no se me ha olvidado aún. Tengo ya 63 años. ¿Qué no debería olvidar? Pues muchas cosas, entre ellas la de no querer controlar todo. En este tiempo de cuarentena hemos tenido más tiempo para reflexionar y pensar, pero casi más en cosas negativas que positivas, en la angustia que vendrá después de todo, qué pasará con el trabajo y cuánto tardará en volver todo a la normalidad de antes, pero no lo puedo controlar. El futuro más próximo no es de mi control. Como cristiana pienso en baste a cada día su afán, y mañana será un nuevo día y yo no lo puedo solucionar. Doy muchas gracias porque soy una privilegiada. Tengo una familia maravillosa, unos amigos, un trabajo, salud, un montón de cosas por las que dar gracias y disfrutar. Y quizá lo que tenga que aprender es a quejarme menos cuando tengo que dar tantas gracias por todo. Y lo que sí debo hacer es reflexionar un poco más para no caer tantas veces en lo mismo. Y yo no tengo el control. A la pregunta que planteáis de algo que estoy aprendiendo en esta crisis y que no quiero olvidar cuando esto acabe, pues partiendo de la premisa de que somos bastante olvidadizos, algo que no quisiera olvidar y que quiero reflexionar sobre ello, lo positivo que podemos sacar de todo esto, ¿no? Y que estamos aprendiendo. Sobre esto se está hablando mucho, pero creo que debemos de ser capaces de ver lo positivo, sobre todo en un aspecto que es la dependencia de los unos con los otros. Es evidente que el ser humano es un ser social y tiene unos genes con una necesidad de relacionarse, de tocarse, de mirarse a los ojos, de compartir, de tener una cercanía, de tener una comprensión, de tener cariño. El aislamiento que nos ha traído
sí que ha sido un aislamiento social que ha dejado en descubierto la misma condición humana, en todos los aspectos, en el positivo y en el negativo, tanto en el egoísmo, en la solidaridad, como en la amargura, como en la esperanza, como en la vida misma o como en la propia muerte. Y nuestra memoria es corta. Debemos de resetear nuestras prioridades, nuestra mente y ser capaces de ver y de memorizar sobre todo aquello que realmente nos hace ser seres humanos, donde realmente el valor, el ser un hombre social que comparte, un hombre que se da uno a otro. Esto es lo que no quiero olvidar, el amor de unos con otros. No hay que olvidar la necesidad que tenemos de amar y sobre todo también de sentirse amados por los demás. He de reconocer que soy un poco pesimista con el hecho de que la sociedad no olvide pronto las cosas buenas que aprende, pero desde un punto de vista personal no quiero olvidar lo que he aprendido, y una de las cosas es que no es necesario moverse mucho para poder ver de lejos. Incluso estando encerrado se puede tener una visión amplia de nuestro entorno si por quienes nos interesamos es por los demás, especialmente por los que más sufren. Y como miembro de una comunidad cristiana, creo que esta situación nos ayuda a mirar hacia afuera en vez de enfocarnos en nosotros mismos. No quiero olvidarme que nuestro sentido no depende de un edificio ni de ningún local, ni tan siquiera de reunirnos físicamente todas las semanas, que se puede seguir siendo comunidad incluso sin saturar nuestra agenda de todo tipo de actividades enfocadas hacia adentro. Al contrario, la razón de ser del cristianismo cobra sentido cuando se observa con atención el mundo tan amplio que nos rodea y se plantea cómo conectar de una manera efectiva con la cultura de la que somos parte y de esa manera aportar los valores que se nos presuponen. Si fuera capaz de no olvidarme de estas dos cosas, me daría por satisfecho. Reflexionando sobre la pregunta que habéis planteado, me vienen varios pensamientos a la cabeza. Por un lado, siempre se dice que la memoria es selectiva y solo recordamos aquello que empleamos o que es importante. Pero yo creo que no es del todo así. También nos traiciona y muchas veces nos lleva por la ruta cerebral más cómoda y habitual, que no tiene por qué ser la más conveniente. Esto lo digo porque muchas veces me pasa que me ocurre algo bueno donde he visto la mano de Dios y me alegro muchísimo, pero luego enseguida me dejo influir por las cosas externas y por los problemas de la vida y olvido lo bueno. Así que la primera cosa que estoy aprendiendo y no quiero olvidar es que cada día debo recordar todas las cosas tan buenas y bellas que Dios ha hecho en mi vida. Y para ello, como yo soy muy de listas, he decidido que voy a hacer un listado con todas las bendiciones que Dios me ha dado y me dará. Y las revisaré siempre que la memoria me traicione. Por otro lado, soy una persona que a veces no muestra el afecto por timidez o por falta de empuje, por decirlo así. Así que estando aislada, al no poder compartir con los miembros de la iglesia, al no poder abrazar a mis familiares y amigos en mi 30 cumpleaños, y al no poder ver las caritas de mis alumnos y poder tenderles mi mano cuando me necesitan, me he arrepentido de todos los momentos en los que podría haber mostrado más mi amor y no lo hice. Así que he aprendido, y no quiero olvidar, mostrar mi amor hacia los demás siempre que tenga la oportunidad y cumplir así con el mandamiento que nos dejó el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Los procesos de almacenamiento de nuestra memoria son un misterio. Tenemos una capacidad increíble, no solo de guardar información, sino también de archivarla. Platón decía que aprender significa efectivamente recordar. Hemos preguntado a Emilio López, uno de los pastores de Igle Valencia y pedagogo, sobre la memoria y sus procesos. La memoria es un proceso muy complejo y no somos conscientes de todas las complejidades que hay detrás. Hay muchas investigaciones que han estudiado lo que es la memoria y el proceso de recordar. Por ejemplo, de los 3 primeros años de vida, casi nadie recuerda nada. Y lo poquito que podemos recordar, esos pequeños flashes, la mayoría están construidos. De hecho, nuestros recuerdos, buena parte de los recuerdos que tenemos, se construyen. Pensamos que las cosas sucedieron exactamente así y no es cierto. Hay
hay un proceso que se llama la poda neuronal, que sucede en los primeros 6 años, 8 años de vida, también sucede en la preadolescencia y un poquito más adelante también. La poda neuronal es que ciertas conexiones y ciertas sinapsis dejan de funcionar, dejan de estar activas para dar paso a otras nuevas. Es un proceso que es deseable. Necesitamos esto para poder funcionar adecuadamente. Es la forma en que el cerebro optimiza sus recursos. Pero siempre recordamos las cosas teñidas, incluso por sentimientos. En la película del revés, Inside Out, que hizo Disney hace unos años, se refleja muy bien cómo la emoción que representa la alegría tiene unos recuerdos siempre muy alegres. Pero al final de la película se da cuenta de que aquello que recordaba con tanta alegría no era así. No eran momentos alegres, en realidad eran tristes. Sucede en algunas ocasiones que hasta la memoria se puede bloquear para proteger a la persona. Si ha habido un suceso traumático, la memoria se bloquea para no recordar cosas que nos angustian o que nos pueden hacer daño. De modo que no tenemos un dominio tan grande sobre la memoria como nos parece. Y además se hace muy cierto ese dicho tan antiguo de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces sobre la misma piedra. Porque si el uso de la memoria fuera tan efectivo y fuera una herramienta tan en nuestras manos, cuando sucediera algo que nos hace aprender, luego no lo repetiríamos. Y sin embargo no es así. Somos seres muy complejos. La memoria no es un instrumento tan automático. Y muchas cosas que hemos aprendido durante esta pandemia, por ejemplo, que es lo último que ha sucedido, que ha impactado a todo el mundo, nos gustaría pensar que las vamos a recordar y las vamos a ejecutar, pero también somos animales de costumbres. Y si nos descuidamos cosas que hemos aprendido, no las vamos a poner en marcha. De modo que la memoria, siendo compleja y muy útil, no es algo que dominemos totalmente como nos parece. En una carta a Timoteo, Pablo escribe diciéndole que recuerda su fe sincera, una fe que también tuvo su abuela y su madre. El recuerdo, la memoria histórica. Esto es algo que inunda buena parte de las páginas de la Biblia. Al pueblo de Israel se le conoce también como el pueblo de la memoria. La memoria tuvo un papel importantísimo en su desarrollo, aunque su desmemoria también. Cuando vamos a la Biblia y en concreto al Antiguo Testamento, se hace patente que es en gran medida un conjunto de libros de historia. Cuentan historias de familias, de tribus, del pueblo, de la humanidad, de la creación. Incluso las promesas se basan en recordar lo que Dios hizo ya en el pasado a favor de su pueblo. Presenta una memoria que no mira solo al pasado, sino que abre desde la experiencia el futuro. El Dios de la Biblia es un Dios de historia y que actúa en la historia. De hecho, el mayor aspecto que presenta, su clímax, es un hecho histórico, Jesús. La Biblia no titubea cuando ordena recordar. Sus mandatos para recordar son incondicionales. La memoria es siempre esencial e incluso es un imperativo religioso para el pueblo entero. De modo práctico, Israel ofrece un ejemplo de cómo la identidad, tanto la social como la personal, se construye sobre la base de la memoria, elaborándola, recordándola y reviviéndola. Si ahora te pidiese que dibujaras el tiempo de tu vida, seguramente dibujarías una línea recta, en la que irías insertando hechos más o menos importantes. Esta concepción homogénea y lineal del tiempo es propia de Occidente, pero no es la perspectiva del tiempo que se vislumbra en la Biblia a través del pueblo de Israel. El tiempo judío no es una línea vacía donde se escribe un hecho. No pueden separarse los hechos de los tiempos. Por eso en el Salmo 31 se habla de tiempos plurales. En tus manos están mis tiempos. La historia se entiende como la serie de acciones, de acontecimientos, de tiempos que Israel experimenta como acciones salvadoras que Dios va realizando a favor de su pueblo. Tenemos las festividades de Israel, que en su origen eran agrarias, y las cargan de sentido e historia. Y es esa historia, esa memoria, ese recuerdo el que da sentido al futuro. La historia no es vista como un cúmulo de errores cíclicos condenados a repetirse, sino desde una memoria que libera y da esperanza. Y la Iglesia cristiana, que surge del judaísmo, continúa originalmente con esa perspectiva. Jesús y luego Pablo el apóstol lo recuerda, que recordemos lo que hizo el Señor con el pan y con el vino. Es lo que llamamos la Santa Cena, la Eucaristía o la Acción de Gracias, una fiesta que muchos cristianos celebramos cada primer día de la semana recordando.
El hecho histórico más trascendente, el hecho de que Dios haya entrado en la historia en primera persona, tiene que marcarlo todo. Y las pequeñas historias, nuestras historias, tienen que llenarse, impregnarse del gran hecho, del gran evento. Es esa historia, es esa memoria, ese recuerdo el que da sentido al futuro. Muchos anuncios, eslogans y frases en los medios y redes sociales proclaman a los cuatro vientos que tras la crisis del coronavirus volveremos mejores, más fuertes, más unidos. Pero quizá esta es una visión demasiado optimista. Volveremos mejores en la medida en la que recordemos lo que hemos aprendido y nos propongamos cada día ponerlo en práctica. Volveremos mejores en la medida en la que reconozcamos que no podemos llevar a cabo solos este proceso. Solo Dios es capaz de poner en nosotros el recuerdo de querer hacer lo bueno y hacerlo. Lo que nos da seguridad no es lo que podemos ver con nuestros ojos, al contrario, es lo que no vemos, lo que creemos, la fe en la obra de Jesús en la cruz, lo que hará que un día, cuando ojalá Dios nos permita decir adiós a todos a quienes queremos, podamos ver con nuestros ojos que lo que había después de esta vida terrenal era infinitamente mejor. Puede que hoy sea la última vez, el último beso, el último abrazo, la última palabra, la última mirada aquí en la tierra. Por eso, recuerda las palabras de Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tengan luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré honor. Mientras quede en mi aliento te tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza. Oh, mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón mis labios te alabarán. Mientras viva yo las piedras no hablan.